tenemos entonces nosotros listo lo que es la red WAN, que es entre el proveedor ISP y el servicio del hogar, y luego tenemos la segunda parte que vendría siendo del ISP hacia internet, ¿ya? En este caso nosotros como usuario contratamos un servicio, pero nosotros tenemos dominio hasta esta parte, ¿cierto? Todo lo que es LAN y WLAN es lo que el usuario configura y que en nuestra casa lo hacemos, ¿cierto? Y desde ISP en adelante la empresa se encarga del transporte de los datos, ¿cierto? Se encarga de la infraestructura técnica hasta el exterior, ¿ya? Así que nosotros tenemos que fijar bien los límites para saber hasta dónde es la responsabilidad de un lado y otro. O sea, si yo tengo un problema, por ejemplo, de la conexión Wi-Fi, la responsabilidad es del usuario, ¿cierto? Porque yo configuro mi red inalámbrica WLAN. Si el problema, por ejemplo, del router hacia afuera, del transporte, ahí es mi proveedor de internet, ¿cierto? En este tramo, jóvenes, entre el ISP y el router son los proveedores nacionales o empresas nacionales que se encargan de tu transporte. Es decir, la fibra óptica que va por los postes, la fibra óptica o cable que va por los cables de cobre por los postes, los administran, en este caso, los proveedores. Si hay una falla técnica, ellos son los encargados de resolver la problemática. Y del ISP hacia internet, como aparece por acá, hay otro tipo de proveedores que se llaman de nivel 1. Ellos son proveedores internacionales. Son los proveedores intercontinentales que le prestan servicio a los proveedores nacionales, los cuales a nosotros después nos prestan servicio. Esto es toda una escala. Por lo tanto, los proveedores como Movistar, Entel, Claro, BTR se llaman de nivel 2. De nivel 2 porque ellos trabajan a nivel de territorio nacional. Se encargan dentro de la infraestructura del país. Por ejemplo, ¿cómo llega la fibra óptica a Chile? La fibra óptica llega por el mar, ¿cierto? Y hay una empresa que se llama Orange County, que es una empresa canadiense, y esa empresa es la que administra todos los enlaces de fibra óptica que van por Latinoamérica. Ellos son los propietarios y los que configuran toda esa parte. Por lo tanto, si un día hay un problema, por ejemplo, no sé, un tsunami pacífico o un ataque y cortaron la fibra óptica pero a nivel marítimo, los proveedores nacionales no es responsabilidad de ellos. O sea, usted no le va a reclamar a Entel o Movistar, que lo primero que haría, ¿por qué no puedo conectarme? Pero simplemente porque otro nivel de proveedores que se encargan. Y ellos tienen que hacer la reparación en tiempo récord, que son 4 horas. Son 4 horas como por contrato internacional que tienen que solucionarlo. Por lo tanto, de aquí hacia afuera, ¿cierto? Otra empresa que se encarga. Chocan un poste, un automovilista bota un poste, corta la fibra, la empresa nacional se debe encargar también en un plazo de 4 horas. ¿Ya? Considerando que los postes no son de las empresas de internet, son de las empresas eléctricas. Entonces es todo un tema. Por ejemplo, si está José Pablo conduciendo en buen estado, choca el poste, lo bota y lo bota acá en la ciudad de Curicó, tendrías que, bueno, la empresa CGE, que es la administradora de todo el cableado eléctrico y propietaria de los postes, es la que tiene que repararlo. Y ellos no se van a demorar 4 horas. Esto es un tema, mira, es súper especial. Si se corta la fibra que va en el poste, el proveedor nacional tiene 4 horas para repararlo. Perfecto, y lo hace. Pero el poste lo podrían levantar en 10 horas. Entonces, la fibra va a estar antes lista y el poste todavía va a estar abajo. Es raro, ¿cierto? Eso es como raro. Entonces, por eso muchas veces, cuando preguntan por qué los servicios están tanto tiempo abajo, es porque no se ha llegado al consenso de que ambas empresas tienen que tener los mismos contratos de reparación. La ley debería ser también para ambos, ¿cierto? 4 horas para el poste, así como existe 4 horas para reparar la fibra. Yo he estado en ese trabajo y muchas veces como técnico, la fibra están esperando a los técnicos listos para fusionarla, una fibra que se cortó por la caída de un árbol, por algo, pero la CGE todavía no llega a poner el poste. Entonces no puedes hacer el trabajo si todavía el poste no está puesto. Y muchas veces la tienen que fusionar en el suelo y la fibra la están esperando los técnicos para que lleguen los de la empresa eléctrica y recién subirla. ¿Ven? ¿Qué pasa después? El usuario llama y reclama, ¿cierto?, al CERNAC y a la empresa proveedora de internet porque no tengo servicio de internet, pero ya estaba, sino que la empresa eléctrica no repara todavía el poste. Los proveedores le arriendan un pago mensual a la compañía eléctrica para poner en sus postes los cables. Le pagan por ello, ¿ya? Entonces es un tema de contrato. Esto se va a solucionar y va a ser mucho más rápido, y por eso se promulgó la ley de cobre, la ley del cable de cobre, que están sacando todo el cable en desuso. De hecho, en varias ciudades, todo el cable que no se ocupe
cable eléctrico, cable de red, ¿cierto? De datos, sacarlo para eliminar. Se espera que de aquí a un plazo de 20 años, por lo menos en Chile, eliminemos el cable de los postes y esto vaya soterrado, todo bajo tierra. Entonces, si se llega a cortar la fibra, que va a ser mucho más difícil que se corte, por ejemplo, la fibra óptica o los cables de datos, porque abajo no van a haber choque, no van a haber accidentes. Hoy día, si la mayoría de los cortes de fibra óptica, de 10 fallas de fibra óptica, 9 son porque botan los postes, chocan los postes, hay accidentes de tránsito y en invierno las mismas ramas de los árboles o las ventoleras cortan los cables, ¿ya? De hecho, que se corte la fibra óptica puede pasar cada 10 años por un terremoto en realidad. En el 2010 fue la última vez que hubo corte de fibra óptica por desastre natural. Estamos 9 años. Pero todas las demás veces que se cortan la fibra óptica o los enlaces en Chile son por accidentes que están sobre tierra y son indirectos de la empresa de internet. Entonces eso hay que tenerlo claro. Ya teniéndolo abajo no se soluciona en cierta parte. ¿Ya? Incluso más, yo he estado en cortes de fibra óptica que son producidos por maquinaria que está haciendo obras. Por ejemplo, la concesionaria de la carretera, ¿cierto? Que en Chile nosotros tenemos empresas españolas que son las que hacen el mantenimiento de la Ruta 5, estaban haciendo una ampliación de un tramo que queda cerca de entre San Fernando y Rancagua, en la carretera, y las retroexcavadoras estaban arreglando unas partes de la carretera, de la caletera, la de servicio, y las máquinas, las palas, pasaban a cortar, como tan profundo, a 3 o 4 metros y cortaron la fibra óptica. Entonces fíjate, eso fue un accidente que no midieron, que justo ahí iba fibra óptica abajo. Pero entonces aquí en Chile va la fibra por debajo de algunas partes, ¿no? En Chile, por la carretera, el enlace que recorre las regiones del centro del país va por la carretera 5 Sur. Pero por debajo. Por debajo, va a 4 o 5 metros bajo tierra y son 2 enlaces de fibra óptica. Mira, a ver, nosotros estamos, para que nos ubiquemos, vamos entonces a configurar ahora el servicio del hogar, el router. Ayer lo dejamos hasta la etapa de que era las direcciones IP por el lado de Red One o Internet, ¿cierto? Esas direcciones IP son las que me provee el proveedor de Internet o me las arrienda, por lo tanto las dejé seleccionadas. Ahora vamos a configurar lo que nosotros hacemos, que vendrían siendo las redes privadas, ¿ya? Y eso lo hacemos desde la conexión Network Setup. De aquí hacia adentro el usuario configura, la otro tramo lo configura el proveedor, ¿cierto? Ya. La IP que vamos a utilizar es la misma que tenemos, anotar la topología 192.168.0.1, máscara 24. Si es máscara 24, ¿qué clase sería? Aquí están. Clase Clase C privada, ¿cierto? Sí. Clase C privada. ¿Por qué la 8888 que puse en los enlaces internacionales era clase A? Porque era pública. Y las públicas se refieren a las que ocupan los proveedores de internet en los enlaces WAN. Pero en cambio las privadas se ocupan en las LAN. Esto es LAN. LAN y eso es WAN. Pues es una diferencia, ¿ya? Entonces configuramos. Vamos a entregar un servicio de HCP también. Es decir, nuestro router va a entregar un rango. Y el rango comienza con IP desde la 100, ¿cierto? Y va a terminar en la 200. ¿Cuántas IP son las que vamos a entregar entonces? Si entregamos desde la 100 hasta la 200, nuestro rango de IP, ¿cuántas son las que vamos a entregar en forma dinámica? 101 IP, ¿cierto? Porque la 100 también se facilita, ¿ya? Se cuenta como IP. Por lo tanto, si yo tengo un equipo en esa red, un equipo va a obtener la 100, la 101, 100 adelante, ¿ya? No es que de la 101 en la 100 se facilita. Si entregásemos de la 101 a la 200, serían, claro, 100. Entonces, ¿cuánta IP? Máximo de usuarios, 101, ¿ya? Y servicio DNS, vamos a ocupar el servicio internacional que tenemos por acá, que es la dirección que pusimos el router, que es la 888. Esa dirección es real. ¿De qué proveedores? De Google. Esa es la dirección de Google, que nosotros vamos a simular después el servicio de Google en un momento más. ¿Ya? Entonces, Static DNS 8888. Y guardamos, bajan a la última pestaña y guardan. Save setting. ¿Bien? Guardamos, ¿cierto? Listo.
Vamos a la segunda pestaña, wireless. Este router de hogar cumple otra función más, ¿cierto? Es un access point también, por lo tanto es un proveedor inalámbrico. Recuerda que la red que tenemos dentro no es solamente LAN, también es WLAN. ¿Qué era WLAN? O sea, no sé un lenguaje técnico básicamente, pero la red que es inalámbrica. Es una LAN inalámbrica, ¿cierto? Una red local pero inalámbrica, cambia el medio físico. O sea, aquí tenemos una LAN y una WLAN. LAN sería con cable y WLAN con aire. Es la misma red, ¿cierto? Pero la tecnología es diversa. Entonces también tenemos que levantarla con la siguiente configuración. ¿Ya? Entonces, primero nos pregunta modo de transmisión. Network Mode. Hay varios modos con varias normas. Dice BGN o mixto. ¿Cuál es la que recomiendan? ¿Cuál deberíamos usar? Modo mixto. ¿Qué es lo que hace la modo mixto versus la otra? Las normas, fíjense que son normas de transmisión que tienen las tarjetas de red de los dispositivos, ¿cierto? Un computador tiene una norma, por ejemplo B, un teléfono tiene norma G, ¿cierto? Cada dispositivo inalámbrico tiene una norma distinta, según el fabricante o el año, pero transmiten a diversas velocidades, ¿ya? Por ejemplo, de las normas, porque aquí hay 3 normas específicas, dice G, BG o N, ¿cierto? Por ejemplo, la norma B transmite a 11 megabits por segundo, la G a 56 y la N a 100. Entonces, si yo por ejemplo eligiese directamente la norma G, ¿cierto? Significa que voy a transmitir a qué velocidad? A 56 kilobits por segundo, megabits por segundo, perdón, 56 megabits por segundo, pero solamente se van a conectar las tarjetas inalámbricas que sean de norma B o G o N, según la norma. En este caso, solamente los equipos de la norma G. ¿Y qué pasa si en mi hogar tengo un norma N? Mi televisor es norma N, por ejemplo. No se puede conectar, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Si yo quiero elegir solo una norma, solamente los dispositivos de su tarjeta inalámbrica que usan esa norma se conectan, ¿ya? Por eso se recomienda, en cierta forma, usar modo mixto. Y el modo mixto, ¿qué es lo que hace? Reconoce todas las normas. Pero viene otro tema también. Recuerda que como va a usar normas B, G y o N, yo puedo tener puros equipos en mi red de norma N. Por lo tanto, mi red va a funcionar a 100 megas. Pero se conecta un equipo de norma B, por ejemplo, y mi velocidad baja a esa norma. El dispositivo, en este caso el router o access point, se adapta, ¿cierto?, a la velocidad más lenta de un dispositivo que se comunica con él. ¿Ya? Y por ejemplo, los servicios que son de 200 megabits por segundo, ¿qué norma usan? Es que, a ver, es que una cosa, mira, una cosa que tú tienes que entender, afuera, aquí, yo puedo contratar los 200 megas, ¿cierto? Ahí, aquí, en el enlace WAN de mi router, pero hacia adentro mi router va a bajar velocidad, pues acuérdate. Claro. Si en modo mixto, esos 200 megas se pueden transformar en esto, en 100, en 11 o en 56. Depende de la norma que tienes hacia adentro de tu red. Por eso, ¿qué prefiero? ¿Cable o Wi-Fi? ¿Qué sería lo mejor? ¿Cable o Wi-Fi? ¿Qué prefiere usted? Yo prefiero cable. Cable. El cable, acuérdate que transmite 100 megas. O sea, si yo solamente, mira, en mi red elimino los equipos inalámbricos y solamente tengo los equipos cableados, voy a transferir o transmitir a 100 megas. En cambio, si pongo equipos inalámbricos en mi red va a bajar. Y eso es, fíjate lo que pasa. El computador 100 megas porque usa cable de red, ¿cierto? La Raspberry, cable de red 100 megas. Yo puedo tener un Smart TV también por cable de red 100 megas. Pero si en mi casa se conectan aparatos inalámbricos y por ejemplo se conectó un equipo con la norma B, que es de 11 megas, ¿qué va a pasar con esta transmisión de la Raspberry? ¿A qué velocidad va a bajar también? 11. ¿Y el computador? Todos a 11 megas. La pregunta es, ¿por qué si unos son inalámbricos cableados,
es porque el router se adapta completamente. Es un solo equipo que está transmitiendo todo. ¿Se entiende ahí, cierto? Sí. Entonces, las redes inalámbricas tienen ventaja que me permite evitar cables y es fácil andar o movilidad por todos lados. Pero la gran desventaja es que me baja toda la velocidad de la red de hogar. Entonces tú, José Pablo, contrataste 200 megas, hiciste cable de red para todos tus dispositivos en la casa, todo con cable, pero usas un equipo inalámbrico, basta uno, ¿y qué pasa con tu red? Te baja completamente. Entonces, ¿qué provecho le sacas tú de contratar un servicio rápido si adentro de la red no va a ser así? Ya. Para esperar archivo de datos tengo que desconectar todo, igual ¿Cómo se hace en INACAP? Eso es para que tú lo tengas claro. ¿Cómo se hace aquí en la sede? De la hora y terminemos temprano. Entonces, modo mixto, luego elegimos el nombre de la red, el identificador, se va a llamar informática, el SSID, los canales de transmisión automático, pero fíjate donde dice Standard Channel. Hay 11 canales, del 1 al 11. Los canales inalámbricos significan que por cada equipo que yo tenga inalámbrico en una red, un equipo de transmisión, debo tener un canal distinto. Por ejemplo, si en mi casa tengo 2 routers Wi-Fi, yo no puedo usar los 2 que usen el canal 1. Tengo que usar uno por el canal 1 y otro por cualquier otro canal, ¿cierto? ¿Qué pasa si tengo 2 equipos en la casa que usen el mismo canal de transmisión? Entre ellos colisionan la señal inalámbrica. Ya, por eso están hechos canales. En este caso, como ¿cuántos equipos tenemos? 1 inalámbrico, nuestro canal va a ser 1. ¿Qué pasa en la sede? ¿Cuántos equipos inalámbricos hay aquí en la sede de INACAP? Hay más de 1, ¿no? Vamos a ver cuántos son. Lo que hace uno es decir, si el vecino usa el canal 2, yo uso el 1. O otro canal distinto. ¿Ya? Pongo canal 1 y luego enable. Graben, vayan grabando. 6 settings abajo. ¿Bien? Vamos a la seguridad inalámbrica, wireless security ahora. Otro tema, la seguridad inalámbrica. La seguridad inalámbrica, ¿cierto? Tenemos que usar un protocolo que sea el más seguro de todos. Inmediatamente el que descarto es WEP. WEP o web es un protocolo que ya está obsoleto y es bastante vulnerable. Eso indicaba que ese protocolo permitía un tipo de contraseña que eran cortas, por ejemplo 4 caracteres o 4 números en realidad, eran solo de números, y ese tipo de contraseña puede ser desencriptada en un par de segundos. Luego se creó el segundo protocolo que se llama WPA Personal, que fue una mejora. ¿Qué diferencias tenía WPA? Que soportaba números y letras. Por lo menos la contraseña iba a ser un poco más estricta, pero también vulnerable. Y luego se creó WPA2 Personal, que es el estándar que se ocupaba hasta ahora. WPA2 Personal permite números, letras y caracteres, ¿cierto? Y una extensión de contraseña un poco más grande. Pero ahora se creó un tercer protocolo que se llama WPA3, que salió al mercado en abril de este año. Y ese va a ser mucho más robusto con respecto a seguridad. Va a permitir, por ejemplo, contraseña de hasta 64 caracteres, o sea, una contraseña larga. Números, letras, la ñ, y eso va a ser contraseña más robusta. Bien, nosotros vamos a trabajar hoy día con WPA2 Personal, ¿ya? Que es la más segura de las que hay ahí. Y luego me pregunta qué tipo de encriptación, AES o TKIP. ¿Cuál elegiría José Pablo? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál usted elegiría, Jorge? ¿AES o TKIP? Primero tenemos que ver cuál es la diferencia, ¿cierto? La diferencia entre AES y TKIP es bastante importante al saber por qué elegirla. ¿Por qué en este ejercicio vamos a usar AES? Primero, si usamos AES, significa que las contraseñas que vamos a crear para esta red inalámbrica solamente se almacenan en el equipo que transmite la red inalámbrica, es decir, en el router. Van a estar guardadas en el router y no en el equipo que se conecta, ¿cierto? Entonces, voy a requerirla cada vez que me conecte a mi red inalámbrica, pero va a ser más seguro. Si elijo TKIP, que significa llave compartida, ¿cierto? O clave compartida,
significa que la clave inalámbrica va a estar almacenada en el router y también en el dispositivo receptor. Va a estar en dos partes. Me da una facilidad, que gracias a ello mi red se conecta automáticamente cuando encuentra la red. Pero ¿qué pasa si alguien se pone a ver mis redes inalámbricas conectadas en mi equipo anteriormente? Puede encontrar la contraseña guardada. Esa es la diferencia. De hecho, si encontré la clave de la Wi-Fi que tenía la empresa ahí donde trabajo, lo encontré así. Claro, porque se almacena en la red inalámbrica guardada. Claro, ahí aparece la contraseña. Claro, le va a aparecer en redes disponibles por ahí y usted se va y de repente le dice propiedades, ¿cierto? Y las va a mostrar. Si usamos TKIP, las redes inalámbricas están las contraseñas de red inalámbrica están guardadas en su computador. Y eso basta de cualquier persona, oye, préstame el computador un rato, ¿cierto? Úsalo tranquilamente, se lo pasa y mostrar red inalámbrica y aparece la contraseña, ¿cierto? Entonces es un beneficio y una desventaja. O sea, beneficio es que ya se conecta automáticamente mi red cada vez que encuentra a mi router o mi access point, pero la desventaja es que cualquiera podría entrar a mi computador y ver mi contraseña inalámbrica, incluso de mi casa, ¿cierto? Y eso los celulares no se puede hacer, yo lo intenté y... Se puede también. Pero con rodeo. Entonces por eso nosotros elegimos AES. O sea, prefiero poner la contraseña cada vez, ¿cierto? Pero evitar que se almacene en mi dispositivo. Entonces, por ejemplo, el servicio que tenemos nosotros en nuestra casa es TKIP. TKIP. Cuando llega y se puede... Claro, pero en una red corporativa yo usaría AES, ¿cierto? Claro. AES. Alguien llega a trabajar en una empresa con AES. ¿Cuál se usa acá en INACAP? Usted cada vez que llega tiene que conectarse, ¿cierto? Sí, era esa cosa. Es AES, tienes que poner tu root o tu identificación y tu contraseña. Es AES. Eso significa que cada persona que llega, cada día, aunque sea un estudiante de la sede, tiene que volver a poner su contraseña. Porque si no, tú le das tu contraseña una vez, por ejemplo, se la comparte un amigo que no es de la institución y él podría venir a conectarse, ¿cierto? Sí, claro. Porque ya va a estar almacenada en su notebook, en su teléfono, por seguridad. Ya. Claro. Por eso AES es más seguro en ese sentido. Vamos a la AES, la clave es Leica 666. ¿Ya? Y la guardamos. ¿Bien? Entonces, AES y Leica 666. Tenemos listo el router Wi-Fi entonces. Está listo, no vamos a hacer nada más. Tenemos la red inalámbrica, ¿cierto? Contraseña, etcétera. Vamos a empezar a conectar los equipos, pero algo tenemos que hacer antes en el computador y la Raspberry Pi. ¿Ya? Como le vamos a entregar IPs dinámicas, tenemos que cambiar el modo de las tarjetas de red, porque lo más probable es que estén en modo estático. Así que va a las tarjetas de red del computador y la cambia a DHCP. ¿Ya? Y va a ver que va a obtener una IP dinámica. Ya, a DHCP. ¿Cambió? ¿Sí? Te va a cambiar, ¿cierto? Ahí aparece una... Aparece, ¿cierto? Dice que tiene la 100, puerta de enlace, DNS. Y hago lo mismo con la Raspberry. También voy a config en la Raspberry y cambio mi tarjeta de red a DHCP. En fase Ethernet a DHCP. ¿Bien? ¿Esa es la Raspberry o no? La Raspberry, sí. Fase Ethernet DHCP. Cambia el modo. Y luego nos vamos a cambiar el modo o a conectar el notebook y el smartphone. ¿Ya? Comencemos con el smartphone. ¿Ya? El smartphone, nos vamos a la pestaña config. Ahí van a estar las tres tecnologías inalámbricas, wireless, 4G y Bluetooth. Vamos a elegir wireless. ¿Ya? Seleccionamos wireless. Y manualmente tenemos que agregar la conexión inalámbrica. Ya primero en SSID, el nombre de la red, informática, autenticación WPA2 PSK, ¿cierto? La palabra clave es Leica 666, Leica 666, y el password, ¿cierto? Leica 666. ¿Y de qué tipo? ¿TKIP o AES? Encriptación. AES, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Tenemos la configuración. Cerramos y se conecta automáticamente.
Ya. Vamos al computador, al notebook, perdón, a hacer la conexión inalámbrica. Le tenemos que haber agregado, ya le agregamos la tarjeta, ¿cierto? Sí. Tenemos la tarjeta inalámbrica. Nos vamos a PC Wireless. Ya la tiene instalada. Nos vamos a PC Wireless en desktop. Y nos conectamos, ¿cierto? Vamos con el asistente de conexión. Ya, Connect. Va a aparecer la red inalámbrica y le da OK a la red. Aparece como informática, canal 1, 100% de señal. Informática, canal 1, 100% de señal. Y se conecta. ¿Cierto? Cierro y ya va a aparecer conectado. Ahora es probar conectividad de la siguiente forma. Antes que pasemos a la parte de los servicios de correo que le vamos a agregar a este taller. Necesito que desde el computador vayan haciendo un ping a cada una de las direcciones de los equipos vecinos. Es decir, un ping al laptop, un ping al smartphone, un ping a la Raspberry. ¿Cómo veo las direcciones IP que tienen? Fácil, mira. Paso mi mouse sobre el dispositivo y le va a mostrar la dirección IP que tiene. Ahí está, por ejemplo. Dice wireless IP, la 103. Después voy al smartphone. Dice la 104. La Raspberry tiene la 102. Y así voy. Van haciendo un ping desde el computador, ¿cierto? Por la línea de comando a cada uno de los equipos de la red. Luego que le responden los 3 equipos vecinos, tiene que hacer un ping a la dirección del router, que es la 192.168.0.1. Luego, ¿a qué dirección? A la WAN del router, que sería la 2.200.200.200.2. Luego, ¿a cuál? A la del router ISP, 200.200.200.1. Y por último, ¿cuál es la última dirección? La 88.88. Tengo que ir probando conectividad desde el computador a todo lo demás. A todas las direcciones IP en uso. ¿Ya? Y tienen que responderle 4 paquetes enviados, 4 recibidos, 0 perdidos. Si no nos resulta esta prueba, no podemos pasar a la siguiente parte del laboratorio. ¿Ya? Así que empiezan a probar conectividad. ¿Cierto? En la línea de comando, el Command Prompt, van haciendo un ping desde el computador a todos los demás equipos de la red. Vean la IP que tiene cada equipo, le van haciendo un ping. ¿Ya? Primero los equipos vecinos, los dispositivos finales, luego el router inalámbrico, la dirección WAN del router y así van. Para ver el acceso LAN, después el acceso WAN y así sucesivamente. Hasta la última IP, que es la 8888. Hasta ahí tienes que llegar. Si ya llegan a la 8888, estamos llegando a los servicios internacionales. Uno por uno van probando. La dirección de Google, vamos a implementar un servicio ahora internacional y vamos a implementar un servidor de correo. En este caso vamos a levantar los servicios de Gmail, ¿ya? Como los servicios de Gmail son servicios internacionales, van a estar en este nivel, ¿cierto? Más allá del ISP. Pensando que Google es una empresa internacional y van a estar también en Norteamérica en nuestros servidores, ¿ya? Entonces para ello levantamos un servidor nuevo, agregamos un servidor a la topología, se va a llamar Gmail para nosotros, como la empresa Gmail. Servidor de correo, va a tener una dirección IP este servidor, la vamos a anotar, y va a ser la 8844, máscara 8, una clase de IP clase A, ¿cierto? Clase A y de tipo internacional, 8844/8, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es crear 2 cuentas de correo. Vamos a crear un buzón de correo y 2 cuentas de correo, con los nombres reales nuestros, para asociarlo a 2 dispositivos, ¿ya? El objetivo de esto es que después de una cuenta de correo la vamos a agregar al computador, otra cuenta de correo al notebook y que entre ellos se envíen correos electrónicos, ¿ya? Entonces las cuentas las vamos a hacer de la siguiente forma. La primera cuenta la voy a crear con el nombre y apellido
de cada uno de ustedes. Cada uno crea su cuenta. Mi cuenta es rodrigo.orellana, ¿cierto? @gmail.com. Esa es mi primera cuenta. ¿Ya? Y después crea una segunda cuenta, ¿cierto? Con inicial y apellido. Por ejemplo, si la primera fue rodrigo.orellana, la segunda la creo como rorellana@gmail.com. ¿Ya? Cada uno crea dos cuentas. Creen dos cuentas de correo. Necesito, ¿cierto?, que ahora hagan lo siguiente. Vamos a desconectar el cable, ¿cierto?, que estamos ocupando desde el ISP a internet. Lo sacan, ¿cierto? Lo vamos a eliminar con la X. Porque vamos a poner un aparato más, un dispositivo de red aquí. Y vamos a agregar un switch. El 2960. Switch 2960. Lo agregamos al taller. ¿Ya? Bien, lo agregamos al taller y lo vamos a llamar a este switch Google. ¿Cierto? Google. Va a ser el switch de la empresa Google. ¿Lo encontró? Sí. Ya. Y conectamos el cable que acabamos de sacar, cable derecho de red, cable derecho, y vamos a conectar desde la Gigabit 01, ¿cierto? Gigabit 01 del router que desconectamos, a cualquiera de los puertos, del switch, al que usted quiera. ¿Ya? Son 24 puertos, ¿cierto? Y luego otro cable derecho de cualquiera de los puertos del switch nuevamente y lo conectan a la nube internet, al puerto que se llama Ethernet 6. ¿Ya? ¿Sí? Entonces hacemos ese. Y el servidor que acabamos de agregar lo conectamos también con el mismo cable derecho a un puerto del switch. ¿Ya? Pusimos solamente el switch para agregar un dispositivo más. Si nos damos cuenta, está en una WAN, ¿cierto? Está remotamente del cliente. Tenemos que llegar ahí. ¿Ya? Y vamos a hacer servicios de correo. ¿Bien? Vamos al servidor, a configurarlo, el servidor de correo y email. Doble clic. ¿Ya? Nos vamos a desktop. Nos vamos a IP configuration y vamos a poner la dirección IP asignada, la 8.8.44 es clase A. ¿Cuál va a ser la máscara, José Pablo, entonces? ¿Máscara de red? 255.0.0. ¿Cómo la tenemos ahí, cierto? Clase A 255.0.0. La puerta de enlace o gateway va a ser la dirección del router ISP, la que es la 8888. Entonces, nuestro gateway 8888. ¿Bien? Y DNS vamos a ocupar la misma dirección de gateway 8888. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya la configuración de nuestro servidor de correo. 8844, máscara clase A, 8888 el gateway y 8888 el DNS. ¿Bien? Ya, tenemos listo. Vamos ahora al servicio. Vamos a service y vamos al servicio email. ¿Ya? En el servicio email del servidor hay dos protocolos que aparecen a configurar y uno se llama SMTP y el otro POP3, ¿cierto? En un servidor de correo estos protocolos se encargan de enviar correo y otros de recibir correo. Por el protocolo SMTP, que está en ON, el servicio ON, significa que por ahí yo voy a enviar los correos salientes, bandeja de salida, ¿cierto? Ese protocolo usa el puerto 25 de red, del protocolo TCP/IP. Y el otro protocolo es el POP3, por ahí se reciben, por lo tanto es la bandeja de entrada. Entonces en el servidor tengo una bandeja de entrada y una de salida. La bandeja de salida es SMTP y la bandeja de entrada es POP3. Puerto 110, puerto 25 de red. ¿Bien? Por eso es importante que esos puertos estén abiertos en una organización o en un router para poder recibir y enviar correo. Si está bloqueado el puerto 25, nunca los correos van a salir. Y si está bloqueado el puerto 110, nunca van a poder entrar. ¿Ya? Entonces, SMTP on, POP3 on, tenemos los puertos abiertos y vamos a configurar el dominio de correo. Nuestro dominio se va a llamar gmail.com y luego lo seteamos, lo agregamos, gmail.com, ¿cierto? El estándar de los correos electrónicos
la norma que se creó fue que un correo electrónico se compone de un usuario, ¿cierto? Y luego un dominio de correo. Y los separa un símbolo, ¿cuál? El arroba, ¿cierto? Esa fue la nomenclatura universal que se crearon para los correos. Usuario, dominio. Por eso yo puedo tener un usuario en distintos dominios de correo. Yo podría tener un correo rodrigo.orellana@gmail y también podría tener un rodrigo.orellana@live. Porque son dos dominios distintos, ¿cierto? Lo que no pueden haber son dos usuarios de correo dentro del mismo dominio. ¿Ya? Vamos a crear entonces los usuarios. Los usuarios que tenemos anotados, po. El primero, en mi caso, rodrigo.orellana, usuario solamente, antes del arroba, y una clave. Ahí usted use la clave que quiera. Yo voy a ocupar Leica 666 para ambos. ¿Ya? Entonces, usuario de correo y password. Y agrego. Y luego voy al segundo usuario. Que en mi caso era rorellana, Leica 666 la clave. ¿Bien? Entonces, cree dos usuarios mínimo. Puede hacer más usuarios, se cree. Ahora, el correo completo en mi caso sería usuario rodrigo.orellana@dominio.gmail.com, ¿cierto? Entonces aquí estamos separando los usuarios y el dominio. ¿Bien? Ya, tenemos las cuentas creadas y estas cuentas las vamos a asociar. La primera la voy a trasladar y la voy a asociar al computador y la segunda la vamos a asociar ¿a dónde? Al notebook. ¿Bien? Entonces, un buzón de correo va a ser en el computador, otro buzón correo va a ser al notebook. ¿Ya? O sea, ¿se va entendiendo el desafío final que vamos a hacer? Que va a ser lo siguiente. El computador va a tener que llegar al buzón POP3 del servidor de correo, ¿cierto? Para enviarle un correo al notebook, a la segunda cuenta. Y luego, el servidor de correo va a responder por SMTP y va a llegar hasta el notebook, ¿cierto? O sea, vamos a mandar un correo de ida, correo de vuelta. Vamos a asociar las cuentas. Comencemos con el computador. Cuenta 1. Vamos a la pestaña email. ¿La encontraron? Email. Vamos a configurar email. Email y configurar. Y vamos a asociar las cuentas. Entonces, your name, la primera cuenta. El usuario. Luego el correo completo del usuario. Luego la dirección IP del servidor de correo. Incoming mail server y outgoing mail server. Por lo tanto sería 8844 y 8844. Bien. Luego nos pide el nombre de usuario. Y luego la contraseña que le dio al buzón de correo. Ya, cuando tenga listo, save, guarda. ¿Cómo les quedó bien? En el notebook de la misma forma van a configurar email, quieren el segundo buzón. Y guardan, ¿cierto? Cuando creen los dos buzones de correo, lo que van a hacer ustedes es enviarse un correo de una cuenta a la otra. En este caso le voy a enviar un correo de la cuenta 1, de que está en el computador, a la cuenta 2 que está en el notebook, ¿cierto? Y se envía un correo como lo hacen normalmente. Van a email, de ahí dice compose, ¿cierto? Y crea un correo, pues dice a la cuenta, el asunto y un mensaje. La idea es que el otro buzón tiene que recibir el correo y luego responderlo. ¿Ya? Claro, el correo no completo. Entonces de la cuenta 1 a la cuenta 2. Un asunto y un mensaje. Bien. Entonces, buzón de correo, asunto, mensaje y enviar, send. Y debería ir a revisar al otro buzón del otro dispositivo en recibidos, receive,
el correo que llegó a cierta hora y cierta fecha. ¿Cierto? Ahí está. Y lo respóndale de vuelta, un replay. ¿Cierto? Reply. Le responde el correo inverso. Y el otro tiene que recibirlo. Y llega, ¿cierto? ¿Funciona? Entonces, aprendimos la estructura de cómo funciona un correo electrónico. Mira, ahí están los protocolos. Mira, por dónde lo recibe. Mira, recibido por POP3. Y en el otro lado es enviado por SMTP. Se envía por SMTP, se recibe por POP3. SMTP e IMAP, que son los tres protocolos. POP3 y SMTP son los buzones de entrada y de correo o protocolos de buzón de entrada y correo que se usa a nivel de un servidor. Eso significa que cuando yo uso Gmail en la página web, como ahora entro al Explorer, entro al Chrome y abro mi correo de Gmail, yo el correo lo estoy abriendo en un servidor. O sea, lo estoy visualizando en mi navegador web aquí, ¿cierto? Lo estoy viendo aquí en mi navegador, pero en teoría el correo lo estoy revisando acá, lo que está guardado allá. Está guardado en un servidor. Entonces lo reviso por POP3 y lo bajo por SMTP. Ya. Pero eso significa que la velocidad de conexión tiene que ser más o menos rápida. Ahora, en los dispositivos móviles es distinto. El protocolo IMAP lo que hace es guardarte una copia del correo, ¿cierto? Para que no tengas que ir a leerlo al servidor. Porque las velocidades o los planes de datos de los dispositivos móviles es distinta a la banda ancha, ¿cierto? Fija que uno usa en un lugar, ya en un lugar determinado. Aquí se usa banda ancha móvil. Entonces, ¿cómo funciona esto? El protocolo IMAP lo que hace es ir descargándote de a poco los correos a una copia a tu teléfono, para que tú lo leas en modo offline. Eso se llama tecnología push, la push. ¿Qué es lo que hace? Baja un correo por partes y cuando está descargado te avisa. Te notifica. Llegó el correo, pero ya se bajó del servidor al dispositivo móvil. En este caso se aplicaría aquí al smartphone, el protocolo IMAP. Entonces yo no necesito conexión muchas veces y puedo ver los correos que están guardados. En cambio, para ver los correos desde el computador tengo que tener conexión en ese momento. Entonces POP3 y SMTP podríamos decir que es una conexión online hacia un servidor que está en otro lado. IMAP es un protocolo que trabaja con correo offline descargado una copia. Y es simplemente porque las velocidades de las conexiones móviles son distintas a las velocidades de conexiones fijas. Y por eso diferentes protocolos. Una es bajarte una copia del correo en IMAP y el otro es leerlos en vivo en un servidor. Ahora, la ventaja que tiene IMAP es que te permite leer un correo sin necesidad de tener una conexión en el momento, porque lo guardó. La desventaja es que los correos se guardan acá y podrían robarte tu teléfono y se podrían ver los correos que están guardados. ¿Te entiendes? Eso es.